Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El mercado de la estación orbital Arcos del Horizonte siempre hervía de ruido, voces y colores. Los comerciantes gritaban ofertas en docenas de lenguas distintas, los vapores de las cocinas callejeras se mezclaban con el olor a aceite quemado de las naves que llegaban, y el murmullo de cientos de pasos hacía vibrar el suelo metálico. Para Marcos, un joven mecánico humano acostumbrado al bullicio, aquel lugar era casi un segundo hogar. Solía pasar por allí en busca de piezas raras, especias y cualquier cosa que le recordara a la tierra. Ese día, sin embargo, algo llamó su atención de una manera distinta. En un rincón apartado, casi oculto por las sombras de un toldo desgarrado, estaba ella. Una muchacha de piel azul pálida, ojos grandes y luminosos, que no se parecía a nadie más en aquel corredor. No gritaba sus productos, no levantaba carteles ni hacía promesas como los demás. Solo permanecía en silencio, con una pequeña cesta entre las manos, llena de hierbas y especias desconocidas. Marcos se detuvo, intrigado. No entendía por qué, pero había en ella una fragilidad que desentonaba con la dureza del mercado. Parecía invisible para el resto, la gente pasaba a su lado sin siquiera mirarla, como si su presencia estuviera prohibida. Él se acercó con cautela, consciente de que a veces los comerciantes silenciosos eran los más peligrosos. Cuando quedó frente a ella, la joven levantó apenas la mirada. Su voz fue tan baja que Marcos tuvo que inclinarse para escucharla. No hablo mucho, humano, dijo con un acento extraño, como si las palabras le pesaran. Pero sé cocinar. Marcos parpadeó sorprendido. No era la frase que esperaba oír. Durante un instante, se quedó sin saber qué responder. Observó sus manos delicadas, manchadas de restos de especias, el modo en que sostenía la cesta, como si escondiera en ella más que simples ingredientes. Había misterio, pero también algo cálido en esa confesión. El ruido del mercado parecía haberse apagado alrededor. Marco sintió que aquella mujer, con su tímida declaración, acababa de abrir una puerta invisible. Sonrió, sin poder evitarlo. «¿Cocinar, respondió con tono ligero, aunque por dentro lo carcomía la curiosidad. «Eso es algo raro de escuchar aquí». Ella no contestó de inmediato. Bajó la vista, como si ya se arrepintiera de haber hablado. Sus labios se movieron en silencio, y por fin murmuró: «Puedo preparar sabores que no olvidarás. Pero no tengo dónde hacerlo». Marcos la estudió por un largo momento. Era evidente que había algo más detrás de su presencia. Tal vez huía de alguien, o quizás su vida había sido un largo silencio. Lo que sí sabía era que aquella mirada, tímida y vulnerable, había despertado algo en el que no podía ignorar. «Entonces ven conmigo», dijo al fin, casi impulsivamente. «Mi cocina siempre tiene un espacio vacío». Ella lo miró sorprendida, como si nadie le hubiera ofrecido un gesto así en mucho tiempo. Sus ojos brillaron con un destello breve de esperanza. Marcos extendió la mano hacia ella. Por un instante, pensó que la rechazaría, pero la joven la tomó con delicadeza. En medio del bullicio del mercado, con voces que seguían gritando y luces que parpadeaban, Marcos y la extraña muchacha de piel azul caminaron juntos hacia el pasillo que conducía a su hogar. No sabía su nombre todavía, ni qué secretos guardaba, pero algo en lo profundo le decía que ese encuentro cambiaría su vida para siempre. El pasillo que llevaba a la vivienda de Marcos era estrecho y oscuro, iluminado apenas por lámparas amarillentas que parpadeaban de vez en cuando. El ruido del mercado quedó atrás, reemplazado por un silencio extraño que parecía envolverlos. La muchacha caminaba a su lado con pasos cautelosos, sujetando aún la cesta contra su pecho como si fuera lo más valioso que tenía en el universo. Marcos vivía en un pequeño compartimiento adaptado en uno de los módulos viejos de la estación. No era un lugar lujoso ni cómodo, pero era suyo. Al abrir la puerta metálica, el olor a aceite de motor mezclado con pan recién horneado escapó hacia el pasillo. Ella se detuvo un instante en el umbral, observando con ojos muy abiertos el espacio reducido, lleno de herramientas, libros dispersos y una cocina improvisada al fondo. «No es mucho», dijo Marcos, encogiéndose de hombros, «pero al menos funciona». Ella avanzó lentamente, como un animal asustado que entra en territorio desconocido. Sus dedos rozaron la mesa de madera gastada, los frascos con especias humanas alineados en una repisa, la olla de hierro apoyada en un rincón. Algo en su mirada cambió. Ya no era solo timidez, era como si hubiera encontrado un santuario escondido. Dejó la cesta sobre la mesa y, sin decir palabra, comenzó a sacar hierbas que Marcos jamás había visto, hojas con bordes plateados,
raíces que exhalaban un perfume dulce, granos de colores imposibles. Sus movimientos eran cuidadosos, casi rituales. Parecía que con cada gesto estaba revelando un secreto que había mantenido oculto demasiado tiempo. Marcos la observaba desde la entrada, apoyado en la pared. Nunca había permitido que alguien extraño usara su cocina. Y sin embargo, verla allí, tan concentrada, le producía una calma extraña, como si aquel espacio siempre hubiera estado esperando por ella. Encendió el fuego y comenzó a triturar las hierbas con una piedra lisa. El sonido rítmico llenó el lugar, acompañado por un aroma intenso que pronto cubrió el olor a aceite y metal. Marcos se acercó curioso, inclinándose para ver mejor. ¿Qué es eso?, preguntó, fascinado. Ella levantó apenas la mirada, con una chispa tímida en los ojos. Mi mundo, respondió en voz baja. Cada mezcla guarda un recuerdo. Marcos se quedó en silencio. Comprendió que cocinar para ella no era solo preparar alimento, era un lenguaje, una forma de hablar cuando las palabras no salían. Pronto, la pequeña olla comenzó a hervir con un caldo espeso, de un color dorado que brillaba bajo la luz tenue. El olor era tan intenso que el estómago de Marcos gruñó sin permiso. Ella sonrió por primera vez, un gesto leve pero sincero, y sirvió 2 platos humeantes. Se sentaron frente a frente en la mesa. No había mantel ni vajilla elegante, solo 2 platos y 2 cucharas metálicas gastadas. Y, sin embargo, en aquel instante, Marcos sintió que estaba ante la cena más importante de su vida. Probó el primer bocado y se quedó inmóvil. Los sabores explotaron en su boca, dulces, picantes, amargos, todos en perfecta armonía. Nunca había probado algo así. Miró a la muchacha con asombro. Esto es increíble. Ella bajó la mirada, sonrojada, y jugueteó con la cuchara. Cocinar es lo único que sé hacer bien, confesó casi en un susurro. Marcos dejó la cuchara sobre la mesa y la observó fijamente. Había tanta sinceridad en sus palabras que sintió un nudo en el pecho. Pues para mí, eso ya es suficiente, dijo con firmeza. No tienes idea de lo que acabas de traer a este lugar. La cena continuó en silencio, pero no fue un silencio incómodo. Era un silencio cargado de miradas, de gestos pequeños, de una cercanía que se construía poco a poco. Ella comía despacio, como si no recordara la última vez que compartió una mesa con alguien. Él la contemplaba, grabando cada detalle, convencido de que aquel encuentro no era casualidad. Cuando terminaron, Marcos recogió los platos y los dejó en el fregadero. Ella se levantó también, pero él la detuvo suavemente con la mano. Déjalo. Has hecho más que suficiente hoy. Por un instante, sus dedos se rozaron. La muchacha respiró hondo, y aunque no dijo nada, en sus ojos había una mezcla de miedo y gratitud. La noche avanzó, y la estación orbital seguía rugiendo más allá de esas paredes. Pero dentro de aquel pequeño compartimiento, Marcos y la misteriosa joven de piel azul habían compartido algo mucho más poderoso que un simple plato de comida. Habían dado el primer paso hacia una conexión que cambiaría sus destinos. La estación orbital dormía a medias. Siempre había ruido en los corredores principales, motores, pasos, voces de comerciantes nocturnos. Pero en los módulos residenciales, donde Marcos vivía, la calma se volvía casi tangible. Era la hora en que todos cerraban puertas y bajaban persianas metálicas, buscando un poco de intimidad en un lugar que nunca dejaba de girar en torno al vacío. Marcos se había quedado dormido en una silla, con las botas aún puestas, después de cenar junto a Celara. Su cuerpo agotado no pudo resistir el calor del pequeño hogar. Pero un sonido lo despertó, pasos ligeros, casi un roce en el suelo metálico. Abrió los ojos lentamente y la vio. Celara se movía en penumbra, descalza, sin hacer ruido. Su cabello plateado caía sobre los hombros y brillaba débil bajo la luz azulada del panel eléctrico que titilaba en la pared. Sostenía en sus manos un pequeño bulto envuelto en tela oscura. Marcos, sin comprender, permaneció quieto, fingiendo que aún dormía. Ella se arrodilló junto a la mesa y desenvolvió el paquete. Lo que apareció ante sus ojos lo hizo contener la respiración. Era un cristal alargado, del tamaño de una mano, que palpitaba con una luz interior. No era un brillo normal, parecía latir como un corazón vivo, proyectando destellos que iluminaban el rostro de Celara con tonos dorados y violetas. Ella lo contempló con una mezcla de devoción y tristeza. Sus labios se movieron en un susurro que Marcos apenas alcanzó a escuchar. No me abandones todavía. El joven sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ese objeto no era una piedra común, ni una reliquia para vender en el mercado negro.
Había visto muchos artefactos en sus años como mecánico y comerciante de piezas raras, pero nada que se comportara como si tuviera alma propia. Celara cerró los ojos y colocó ambas manos sobre el cristal. La habitación se llenó de un zumbido suave, una vibración que hacía resonar las paredes. Marcos apretó los dientes, sabía que algo grande estaba ocurriendo. Quiso levantarse, preguntar, pero contuvo el impulso. No quería asustarla ni delatar que la observaba. Después de unos minutos, ella volvió a envolver el cristal y lo guardó bajo su ropa, cerca del corazón. Entonces se levantó lentamente y giró hacia la silla donde él fingía dormir. Por un instante, Marcos pensó que lo había descubierto. El silencio era tan pesado que hasta su respiración podía delatarlo. Celara lo miró fijamente. Había en sus ojos un brillo extraño, como si evaluara si podía confiar en él. Finalmente, se acercó un paso y murmuró en voz baja. Si supieran que estoy aquí, me perseguirían hasta el fin de la galaxia. Eran palabras destinadas al vacío, pero cayeron en el oído despierto de Marcos como un peso de plomo. Comprendió entonces que ella no era solo una cocinera tímida que había encontrado en el mercado. Ese cristal la marcaba, la condenaba, y probablemente ya había quienes la buscaban. Celara se retiró hacia el rincón donde dormía, tendiéndose en silencio. Marcos permaneció inmóvil, con la mirada fija en el techo. El eco de sus palabras resonaba en su mente. Había dos caminos ante él: alejarse, fingir que nunca la conoció, salvarse de un peligro que aún no entendía. O quedarse a su lado, aceptar ese misterio y arriesgarlo todo. Cuando cerró los ojos otra vez, ya sabía la respuesta. Su mano se tensó sobre el borde de la silla, como quien toma una decisión irrevocable. El amanecer los encontraría juntos, y con el amanecer también llegaría el peligro. La estación despertó con su habitual rugido de motores y voces en los pasillos. Dentro de la pequeña vivienda, sin embargo, el amanecer llegó con un silencio apacible. Marcos se levantó antes que Celara y preparó un café fuerte, una costumbre que nunca abandonaba. El aroma llenó la habitación, mezclándose con el de las hierbas que ella había dejado sobre la mesa la noche anterior. Cuando Celara abrió los ojos, lo vio de pie frente a la ventana, con una taza en la mano, observando el tráfico de naves que cruzaba frente al vidrio reforzado. Ella se incorporó lentamente, con el cabello revuelto, y por primera vez Marcos la vio vulnerable, casi humana en sus gestos. «Buenos días», dijo él con una voz tranquila. Celara parpadeó, sorprendida. No parecía acostumbrada a despertar en compañía. Se sentó en el borde de la cama improvisada y bajó la mirada, como si no supiera cómo responder a un saludo tan sencillo. «Buenos», balbuceó al fin, con un acento suave. Marcos sonrió y le extendió una taza. Ella dudó antes de aceptarla, como si aquel gesto tuviera un peso mayor de lo que parecía. Cuando sus dedos rozaron los de él, un leve escalofrío recorrió a ambos. Celara apartó la mano de inmediato, llevándose la taza a los labios. Pasaron la mañana en calma. Marcos trabajó en unas piezas oxidadas que había traído del mercado, y Celara, tras observarlo un rato en silencio, se acercó a la cocina. Sin pedir permiso, comenzó a organizar los ingredientes. Parecía moverse con más confianza que el día anterior, como si la habitación ya le perteneciera un poco. Marcos la miraba de reojo. Le fascinaba la manera en que se concentraba en tareas sencillas, el modo en que sus manos daban forma a algo cotidiano y lo volvían extraordinario. No hablaba mucho, pero cada gesto suyo era una declaración silenciosa. Al mediodía, decidió ayudarla. Se acercó mientras amasaba una mezcla con harina y agua. «¿Quieres que lo intente yo?», preguntó con media sonrisa. Celara lo miró de reojo, desconfiada, y negó con la cabeza. Sin embargo, él insistió, metiendo las manos en la masa sin esperar respuesta. Ella soltó un leve resoplido, mitad protesta, mitad risa contenida. Las manos de ambos chocaron en el mismo trozo de masa. Celara intentó apartarse, pero Marcos la sujetó suavemente por la muñeca. Fue un instante breve, pero suficiente para que los ojos de ella se alzaran hacia los de él. La distancia entre sus rostros se redujo, y el tiempo pareció detenerse. El corazón de Marcos latía con fuerza. No quería asustarla, pero tampoco podía ignorar la chispa que había entre ellos. Se inclinó apenas, rozando sus labios con los de ella. Fue un beso corto, torpe, lleno de dudas, pero tan intenso que Celara cerró los ojos y no se apartó. Cuando se separaron, ella respiraba agitada, como si hubiera corrido una larga distancia. Su mirada brillaba con algo nuevo, algo que luchaba entre el miedo y el deseo. «No deberías», murmuró,
aunque su voz carecía de convicción. Marcos acarició suavemente su mejilla, secando un rastro de harina que había quedado en su piel. No puedo evitarlo, respondió en un susurro. Desde que llegaste, siento que mi vida no es la misma. Celara bajó la mirada, mordiéndose el labio inferior. Por primera vez, no parecía querer huir de esas palabras. El resto de la tarde transcurrió entre silencios compartidos y miradas largas. Comieron juntos el pan que habían amasado, y aunque no volvieron a mencionar el beso, la tensión quedó suspendida en el aire, creciendo como una semilla que pronto daría fruto. Esa noche, cuando Marcos apagó las luces, se quedó despierto más tiempo del habitual, escuchando la respiración tranquila de Celara en el rincón. El recuerdo de aquel beso lo mantenía inquieto, y en lo más profundo de su corazón, supo que había cruzado un límite del que ya no podía volver. Los días en la estación orbital tenían un ritmo extraño. No había amaneceres reales ni noches profundas, solo la ilusión de ciclos marcada por las luces que se encendían y apagaban en los corredores. Para Marcos y Celara, ese mundo cerrado se había convertido en una rutina frágil, un refugio en el que podían cocinar, hablar poco y mirarse mucho. Pero el silencio nunca dura demasiado en un lugar como aquel. Una tarde, mientras Marcos arreglaba un compresor dañado, escuchó murmullos en el corredor exterior. Varios vecinos comentaban sobre la llegada de patrullas extranjeras, un grupo de guerreros con armaduras oscuras que interrogaban a todo el que se cruzaba en su camino. Preguntaban por una mujer de piel azul, delgada, que cargaba con un objeto brillante. Los rumores corrían como fuego en polvo seco, que era fugitiva, que había robado algo sagrado, que era peligrosa. Marcos fingió no escuchar, pero por dentro la preocupación lo devoraba. Al volver a su vivienda, encontró a Celara preparando una infusión con hierbas. La luz del cristal escondido bajo su ropa parecía reflejarse en su rostro, aunque intentaba ocultarlo. «Están buscándote», dijo él con voz grave, sin rodeos. Celara se tensó, derramando unas gotas de la bebida sobre la mesa. Su mirada se volvió fría, como si esperara esa noticia desde hacía tiempo. «Ya lo sabía. Siempre me encuentran», susurró. Marcos apretó los puños. No quería respuestas a medias, pero comprendía que presionarla no serviría de nada. Lo único claro era que el peligro estaba demasiado cerca. Esa noche, mientras compartían la cena en silencio, el eco metálico de unos pasos resonó en el pasillo. Eran más firmes, más pesados que los de los vecinos. Los golpes en una puerta cercana hicieron vibrar el suelo. Una voz autoritaria exigía abrir. Marcos y Celara se miraron, y en sus ojos se reflejó el mismo temor. Los pasos se acercaban. El corazón de Marcos latía con fuerza. Se levantó de la mesa, apagó las luces y señaló a Celara que guardara silencio. El módulo entero quedó envuelto en penumbra. Desde la rendija de la puerta metálica, pudo ver la sombra de dos figuras armadas que se detenían justo frente a su vivienda. El golpe seco en la puerta resonó como un trueno. «Abrir». «Registro rutinario», ordenó una voz áspera. Celara se llevó la mano al pecho, donde guardaba el cristal. Marcos la tomó por la muñeca y la arrastró hacia la parte trasera, donde un panel flojo en la pared servía como escondite improvisado. Ella dudó, con el rostro pálido, pero finalmente se dejó guiar. Los golpes continuaron, más fuertes. Parecía que en cualquier momento derribarían la entrada. Marcos se quedó de pie frente a la puerta cerrada, sudoroso, conteniendo la respiración. Afuera, las sombras se movían, y el silencio entre golpe y golpe se volvía insoportable. Tras varios minutos, los pasos se alejaron. Las voces se desvanecieron en el corredor. Marcos soltó el aire que había estado conteniendo y apoyó la frente contra el metal frío de la puerta. Cuando volvió al escondite, Celara estaba encogida en el suelo, abrazando sus rodillas. El cristal brillaba débilmente bajo su ropa, como si respondiera a su miedo. Marcos se arrodilló frente a ella y le tomó las manos. «No dejaré que te atrapen», dijo con firmeza. Celara levantó la vista. Sus ojos, brillantes por las lágrimas contenidas, se clavaron en los de él. En ese momento, Marcos comprendió que ya no se trataba solo de un secreto ni de un objeto extraño. Protegerla se había convertido en su decisión, aunque eso significara enfrentarse a fuerzas mucho más grandes que él. El eco de los pasos en la estación no desapareció esa noche. Cada golpe, cada sombra que pasaba frente a la puerta, les recordaba que su refugio estaba a punto de romperse. El peligro ya no era un rumor, era real, estaba allí, y tarde o temprano los alcanzaría. La noche en la estación nunca era verdaderamente oscura. Siempre había una luz roja de emergencia parpadeando en los corredores,
un zumbido eléctrico recorriendo las paredes, un eco metálico de pasos lejanos. Para Marcos y Celara, esa noche era diferente. Cada sombra parecía un enemigo, cada sonido un aviso de que ya no podían quedarse allí. Marcos preparó una pequeña mochila con lo esencial, herramientas, un generador portátil y algunas provisiones. Celara se mantenía junto a la puerta trasera del módulo, inquieta, con el cristal oculto bajo su ropa. Sus manos temblaban. No tenemos tiempo, susurró ella, mirando hacia el pasillo. Lo sé, respondió Marcos con voz tensa. Pero si salimos corriendo sin pensar, no llegaremos muy lejos. Celara lo observó, con los labios apretados. Había aprendido a confiar en él en esos días, pero la presión del peligro la estaba consumiendo. El sonido de botas resonando en la distancia los obligó a tomar una decisión. Marcos abrió el panel secreto que había usado como escondite y lo convirtió en salida. Un estrecho pasadizo de mantenimiento se extendía más allá. Por aquí, dijo, ofreciéndole la mano. Ella dudó apenas un segundo antes de tomarla. Sus dedos se entrelazaron con fuerza, como si aquel contacto fuera el único ancla en medio del caos. Avanzaron agachados, iluminados solo por una linterna pequeña. El aire estaba cargado de polvo y olor a metal oxidado. A lo lejos, se escuchaban voces y el chasquido de armas cargándose. Los perseguidores sabían que estaban cerca. El pasillo desembocó en una compuerta que daba a un nivel inferior. Marcos forzó la cerradura con una de sus herramientas. El chasquido del metal resonó demasiado fuerte en el silencio, y ambos se quedaron quietos, conteniendo la respiración. Un haz de luz apareció por detrás, iluminando el túnel. Gritos de los guardias rompieron la calma. Allí. No los dejen escapar. Marcos empujó a Celara primero, obligándola a atravesar la compuerta. Luego saltó tras ella, cerrándola con un golpe. Ahora corrían por un corredor más amplio, con las alarmas comenzando a encenderse en rojo. La estación entera parecía despertar a su fuga. Celara respiraba con dificultad. Cada paso era una lucha entre el miedo y la esperanza. Marcos la arrastraba de la mano, sin soltarla, guiándola entre las sombras de las naves estacionadas en un viejo hangar. Se escondieron tras la carcasa oxidada de un carguero abandonado. Celara apoyó la espalda contra el metal frío, jadeando. Marcos la miró, su rostro estaba iluminado por el resplandor tenue del cristal, que latía bajo su ropa como un corazón vivo. Nos atraparán, murmuró ella, casi quebrándose. Marcos tomó su rostro entre las manos, obligándola a mirarlo. No mientras yo respire, dijo con firmeza. Sus labios se encontraron en un beso desesperado, como si ambos supieran que quizás no habría otro instante. Fue más intenso que el primero, cargado de urgencia y miedo, pero también de una certeza que crecía entre ellos. Estaban juntos en aquello, y juntos resistirían. El ruido de pasos metálicos interrumpió el momento. Los cazadores habían entrado en el hangar. Las luces de sus armas cortaron la oscuridad. Marcos separó sus labios de los de Celara y la abrazó contra su pecho un segundo más, antes de susurrar. Cuando diga, corremos. No mires atrás. Ella asintió, con los ojos brillantes. Por primera vez no parecía la muchacha tímida del mercado, sino alguien dispuesta a arriesgarlo todo. El rugido de motores apagados, el olor a combustible viejo y el eco de botas pesadas llenaron el hangar. Y en medio de esa tensión insoportable, Marcos y Celara aguardaban, listos para desafiar al destino y escapar otra vez. La fuga aún no había terminado, apenas comenzaba. El hangar estaba sumido en penumbra, iluminado apenas por las luces rojas de emergencia y el resplandor intermitente de algunos paneles eléctricos dañados. Entre las sombras se movían los cazadores, figuras altas, con armaduras negras y visores que brillaban como ojos de fuego. Avanzaban con la precisión de depredadores, formando un semicírculo que se cerraba cada vez más sobre Marcos y Celara. Marcos apretó la mano de ella con fuerza. Sabía que no tenían armas suficientes para enfrentarlos. Lo único que llevaba era un viejo cuchillo de supervivencia colgado del cinturón, inútil frente a rifles de plasma y espadas de energía. Pero retroceder ya no era una opción. Uno de los cazadores dio un paso al frente, apuntándolos con un arma que zumbaba con energía acumulada. Su voz metálica retumbó en el hangar vacío. Entrega el cristal y te dejaremos vivir. Celara tembló. El brillo del objeto bajo su ropa se intensificó, como respondiendo a la amenaza. Sus labios se entreabrieron, pero no pronunció palabra. Marcos se interpuso delante de ella, levantando el cuchillo con una determinación que sorprendió incluso a sus enemigos. Si quieren tocarla,
Tendrán que pasar primero por mí. Hubo una carcajada burlona entre los cazadores. Un humano, con un cuchillo oxidado, desafiando a guerreros entrenados. Era una escena absurda. Y sin embargo, la firmeza en los ojos de Marcos los hizo vacilar un instante. El disparo llegó sin aviso. Un destello azul cruzó el aire, directo hacia ellos. Marcos apenas tuvo tiempo de reaccionar. Sintió como Celara lo empujaba con fuerza y se colocaba frente a él. El impacto no la alcanzó. El cristal, expuesto ahora en sus manos, absorbió la energía en un estallido de luz cegadora. El hangar entero vibró. Un viento invisible barrió el suelo, levantando polvo y escombros. Los cazadores retrocedieron atónitos, cubriéndose los visores. El cristal latía como un corazón furioso, derramando destellos dorados y violetas que se entrelazaban en el aire. Celara gritó, un sonido desgarrador, mitad dolor, mitad liberación. Sus ojos brillaron con la misma luz del cristal. Alzó las manos, y de ellas emergió una onda expansiva que atravesó el hangar como una tormenta. Los cazadores fueron arrojados contra las paredes metálicas, sus armas chocaron contra el suelo, y un silencio brutal se extendió después del estruendo. Marcos, aún de rodillas, la miró con asombro. El miedo inicial dio paso a una mezcla de respeto y fascinación. La muchacha tímida, la que apenas se atrevía a hablar en el mercado, era ahora un ser imponente, envuelta en un poder que desafiaba las leyes de la estación. El resplandor del cristal fue disminuyendo poco a poco, hasta quedar en un latido suave. Celara cayó de rodillas, exhausta, con los brazos temblorosos. Marcos corrió hacia ella y la sostuvo antes de que se desplomara por completo. Celara, ¿qué eres?, susurró, con voz ronca. Ella apoyó la frente en su pecho, respirando con dificultad. No soy más que lo que ves, pero este poder no me pertenece. Lo robo cada vez que lo uso, y ellos lo quieren de vuelta. Marcos la abrazó con fuerza, protegiéndola con su cuerpo mientras los cazadores permanecían inconscientes entre los restos del hangar. Su decisión estaba más clara que nunca, no la dejaría sola, aunque aquel poder desatara guerras enteras. El silencio tras la batalla fue inquietante. Solo el eco lejano de las alarmas recordaba que el peligro no había terminado. Marcos acarició el rostro sudoroso de Celara, limpiando con sus dedos un mechón de cabello pegado a su piel. No importa lo que seas ni lo que guardes. Estoy contigo, le prometió. Ella lo miró con ojos cansados pero encendidos por una llama nueva. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa, débil pero real. En ese instante, entre escombros y cuerpos derrotados, el vínculo entre ellos se volvió indestructible. Habían cruzado la línea que separaba la huida de la lucha. Y lo que venía después sería aún más brutal. El hangar temblaba bajo el eco de las alarmas. El resplandor del cristal en manos de Celara había derribado a los cazadores, pero no los había destruido. Sus cuerpos comenzaban a moverse de nuevo, armaduras chirriando contra el suelo metálico. El tiempo que habían ganado era mínimo. Marcos ayudó a Celara a ponerse de pie. Ella respiraba con dificultad, pálida por el esfuerzo, pero sus ojos ardían con la misma luz del cristal. No puedo seguir huyendo, dijo con voz temblorosa pero decidida. Si no los detenemos aquí, volverán una y otra vez. Marcos la sostuvo de los hombros, mirándola con firmeza. Entonces lucharemos. Juntos. Celara lo miró sorprendida, como si nadie en su vida le hubiera ofrecido estar a su lado en la batalla. Asintió, y apretó con más fuerza el cristal entre sus manos. Los cazadores se levantaron lentamente, formando otra vez el semicírculo. Sus visores rojos brillaban con furia. El líder avanzó con una espada de energía en mano, señalando hacia Celara. El cristal volverá a nosotros. Tu sacrificio será inevitable. Marcos dio un paso al frente, colocando su cuerpo entre ella y el enemigo. Sujetaba su viejo cuchillo, consciente de lo ridículo que parecía frente a una espada de energía. Pero su mirada era inquebrantable. El líder lanzó un golpe veloz, y Marcos lo bloqueó con el cuchillo. La descarga lo lanzó hacia atrás, haciéndolo caer al suelo. La hoja de su arma estaba destrozada, pero aún respiraba. El cazador se preparaba para el golpe final, cuando un grito de Celara estremeció el hangar. El cristal brilló como un sol. Una ola de energía dorada salió disparada en todas direcciones, levantando a los cazadores del suelo y lanzándolos contra las paredes. El aire vibraba como si la estación entera se estremeciera. Marcos, cubriéndose del resplandor, vio cómo Celara se transformaba, sus cabellos ondeaban como fuego plateado, sus ojos eran dos esferas de luz pura.
El poder fluía a través de ella, indomable. Los cazadores intentaron contraatacar, disparando ráfagas de plasma, pero cada proyectil se deshacía al chocar con la barrera luminosa que rodeaba a Celara. Ella extendió los brazos y la energía del cristal se concentró en una esfera radiante. Con un grito final, liberó la fuerza acumulada en un torrente que barrió el hangar entero. El estruendo fue ensordecedor. Cuando la luz se disipó, los cazadores yacían inconscientes, sus armaduras humeando. El hangar estaba lleno de polvo y chispas de cables rotos, pero la amenaza había terminado. Celara cayó de rodillas, agotada. Marcos corrió hacia ella, tomándola en sus brazos antes de que su cuerpo tocara el suelo. «Lo lograste», susurró él, con la voz quebrada. Ella lo miró con lágrimas en los ojos, acariciando su rostro cubierto de sudor y hollín. «No lo hice sola. Si tú no hubieras estado aquí, nunca habría tenido la fuerza para resistir». Marcos la abrazó con todas sus fuerzas, sintiendo su corazón latir contra el suyo. El cristal, aún entre sus manos, seguía brillando suavemente, pero ya no con furia. Ahora era un pulso tranquilo, como si se hubiera calmado al reconocer la unión de ambos. La alarma general de la estación continuaba sonando, pero en ese momento ya no importaba. Lo que habían enfrentado juntos los había unido de una manera imposible de romper. Pasaron horas hasta que la estación recuperó la calma. Los cazadores fueron recogidos por la seguridad de la plataforma, inconscientes y derrotados. Nadie supo nunca cómo una muchacha silenciosa y un mecánico humano habían conseguido detenerlos. Para Marcos y Celara, ese secreto se convirtió en su tesoro más íntimo. Esa misma noche, refugiados en un pequeño módulo abandonado lejos del mercado, Marcos encendió un fuego improvisado. Celara, exhausta, preparó un caldo sencillo con las pocas hierbas que le quedaban. La fragancia llenó el espacio, y por primera vez desde que huyeron, ambos pudieron sonreír. ¿Sabes?, dijo Marcos, rompiendo el silencio. Cuando te vi en aquel rincón del mercado, nunca imaginé que terminaríamos así. Celara lo miró, con una sonrisa suave que iluminó su rostro. Yo tampoco. Creí que solo podía esconderme y cocinar en silencio. Nunca pensé que alguien me invitaría a su mesa, y mucho menos a su vida. Marcos tomó su mano sobre la mesa. Sus dedos se entrelazaron con naturalidad, como si siempre hubieran estado destinados a unirse. No importa a dónde vayamos, ni lo que traiga el futuro. Quiero que estés conmigo, Celara. Ella inclinó la cabeza, acercándose hasta apoyar su frente contra la de él. Entonces contigo me quedaré. El fuego crepitó suavemente, y en ese rincón olvidado de la estación orbital, entre el aroma de las hierbas y el calor compartido, dos destinos que habían empezado como extraños se fundieron en un solo camino. La tormenta había terminado. Lo que quedaba ahora era un nuevo comienzo, lleno de amor y esperanza.